Hola chicos, antes de empezar quiero recomendarles un canal increíble que hace unos VOIPs buenísimos, súper recomendado, el canal se llama Don Teban. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Eres un hombre de 44 años. Siempre discutías con tu esposa, la situación ya era insostenible. Lo mejor fue separarse. Quedaste lleno de rencor. Si bien es cierto que siempre fuiste agresivo y violento, piensas que todo fue culpa de tu ex esposa, ella te provocaba y por eso reaccionabas de esa manera. A pesar de esto, querías regresar con ella, lo intentaste en varias oportunidades, sin embargo, no quería saber nada de ti, por ello te denunció y se fijó una orden de alejamiento. Pero estabas decidido a hacer algo, así que convenciste a tu expareja de regresar, prometiste cambiar y manipulaste tus argumentos, apelando a su profunda devoción religiosa. En realidad todo fue un engaño. Una vez en su casa, asesinaste a tu ex esposa y a tu propia hija de 14 años, las asfixiaste. Después de cometer el crimen, de ver los cadáveres de tu familia allí, tirados, sentiste mucha culpa, fuiste consciente de lo que habías hecho. No. Wait. Lleno de dolor, tomaste una cuerda y la usaste para acabar con tu vida también, ya nada volvería a ser igual, era mejor morir junto con ellas. En varias oportunidades, habías amenazado a tu ex esposa con cometer una locura, acabar con la vida de ustedes y así fue. Te molestaba mucho que familiares y amigos siempre le sugerían que te dejara y se alejara completamente, porque eras peligroso. No pensaste que podías llegar tan lejos, creíste que manejarías la rabia, que podías controlarte, pero esas ideas siempre dominaban tu pensamiento. Incidente, cumplió con sus amenazas, asesinó a su expareja e hija, Managua, Nicaragua, 2025. Eres una mujer madura. Emigraste de tu país hace tiempo. Temes estar sola para siempre. No has podido lograr formar tu familia. Un sujeto comienza a pretenderte. Esa persona no te atrae mucho, pero decides darle una oportunidad. Meses después se casan y logras formar una familia. Tuvieron 3 hijas. Ambos lograron inaugurar un restaurante que llegó a ser muy concurrido, además, querían comprar la casa donde vivían alquilados. El dueño accedió, ustedes le pagaron la mitad de inmediato, la otra parte del dinero la pagarían después, pero como condición, se quedaría a vivir allí mientras cancelaban la deuda. El tiempo pasaba y se hizo difícil pagar el resto del dinero, el sujeto siempre mostró interés en ti y, para evitar que los corriera de la casa, te convertiste en su amante. Comenzó a chantajearte con revelar toda la verdad, se había enamorado de ti. Una noche entraste a su habitación y, en un descuido, usaste un trozo de nylon para asesinarlo. El cuerpo lo escondiste debajo de la cama y, días después, lo dividiste en trozos, usaste esa carne para preparar las empanadas que vendías en tu restaurante. El fuerte olor del torso que dejaste envuelto en el contenedor de basura, alertó a los vecinos de que algo no estaba bien. La policía inspeccionó toda la zona, en la cocina de tu casa encontraron la cabeza del sujeto envuelta en papel periódico, fuiste condenada a 10 años de prisión y, a los 74 años de edad, quedaste en libertad. Incidente, Emilia Basil, la mujer que cocinó a su amante y lo sirvió a sus clientes, Argentina, 1973. Eres un hombre de 30 años. Trabajas como obrero. Perteneces al equipo técnico del metro. Anoche no pudiste dormir bien. Tuviste un poco de insomnio en casa. Sin embargo, llegaste a tiempo como siempre al trabajo, comienzas a realizar tus labores técnicas, tienes algo de sueño, pero tomas un café. ¿Qué sueño tan horrible traigo? No obstante, el sueño te venció, te quedaste dormido, aprovechaste que faltaba poco para terminar esa reparación que te asignaron. Rayos, al parecer dormiste muchas horas, acabas de despertar, pero notas que ya han cesado las operaciones del día.
¿Te has quedado encerrado y completamente solo en el sitio? No, espera, hay más allí. ¡Qué alivio! Piensas abordarlo y preguntarle por qué no salió antes. No puede ser, no es lo que esperabas, esa cosa no es un ser humano, es algo horrible parecido a un vampiro. Sus orejas son puntiagudas y su estatura es extremadamente alta. Se acerca cada vez más a ti, comienza a atacarte de una forma muy violenta, hasta dejarte inconsciente en el lugar. Al despertar, estás muy confundido, al parecer estás en un hospital, no recuerdas nada de lo que sucedió, tienes vendadas algunas partes del cuerpo. Aquella criatura horrorosa te había atacado, recordaste que uno de tus compañeros contó algo sobre una leyenda urbana. Jamás deben quedarse dormidos aquí, extrañas criaturas aparecen misteriosamente y atacan sin piedad a sus víctimas. Corroboraste con tus propios ojos que no se trataba de una simple leyenda urbana, de aquí en adelante jamás volverías a dormir en tu lugar de trabajo. Incidente, el vampiro del metro, Ciudad de México, 2025. Todo te ha salido a la perfección. Durante años has sido un cruel asesino en serie. Hey, what happened? Ya cuentas con 70 años. Llevas varias muertes en tu conciencia. Quieres llegar aún más lejos. Desde hace muchos años tú acariciabas la idea de ser famoso, un hombre ampliamente reconocido por todos. Ya habías logrado parte de ese reconocimiento usando el alias BTK, este se transformó en el sello personal de tus crímenes. Esas siglas correspondían a las iniciales de las palabras en inglés para atar, torturar y matar, estos tres elementos siempre estaban presentes en tus crímenes. BTK era la firma al identificarte en las cartas que enviabas a la policía para burlarte por su incapacidad para atraparte, a pesar de sus notables esfuerzos. Te jactabas de las desapariciones y asesinatos que llevabas a cabo de manera impune, no obstante, no habías logrado el nivel de fama que aspirabas. En una de esas tantas cartas preguntabas cuántas personas más tenías que matar, antes de que tu nombre apareciera en los periódicos y recibieras el grado de atención que merecías. Tras décadas, los investigadores lograron descubrir que tú eras el asesino en serie, después de rastrear un disquete de computadora que habías enviado a los medios de comunicación. Las evaluaciones médicas indicaron que eras un sujeto marcado por la psicopatía, el trastornos de personalidad antisocial y narcisista. Fuiste sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, ya que en tu estado no existía la pena de muerte, sin embargo, pasarás el resto de tu vida en prisión. Incidente, la historia de Dennis Rader, el estrangulador BTK, Kansas, Estados Unidos, 2005.